Bueno, pues muy buenas tardes, familias. Muy contentas de que estéis otra tarde más con nosotras y con nosotros, con una nueva compañera, con una nueva ponente que nos va a plantear un tema que yo creo que será de interés para todos nosotros. Enerich Santiago es psicóloga, ella es terapeuta familiar y de pareja y además es una profesional experta en violencia de hijos a padres. Trabaja en Euskarri desde hace 4 años. Euskarri es un centro de intervención en violencia filioparental y además es colaboradora de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Enerich, te agradecemos mucho que hayas encontrado hueco en tu agenda para pasar esta tarde con nosotros y con nosotras. Bueno, estamos, como te decía al principio, mientras esperábamos a que las personas se fueran enganchando, que es un tema que yo creo que va a suscitar un gran interés. Yo espero que también genere preguntas, que genere comentarios y que a pesar de este formato no tan persona a persona, no tan directo, nos sintamos cómodas y cómodos para plantear en el chat, como bien ha indicado Mirko, tantas cuestiones como queramos compartir y como queramos también pues escuchar, ¿no? La opinión que a ti te merece determinados planteamientos. Te agradecemos de verdad, como acabo de decir, y también vuelvo otra vez a agradecer a todas las personas que un jueves más nos acompañan esta tarde. La verdad es que tengo que decir que cada tarde somos más, nos vamos enganchando poquito a poco y eso hace que, bueno, pues el equipo que estamos detrás de este programa vivamos estas tardes de jueves con mucha ilusión, así que muchísimas gracias. Enerich, no te robo ni un minuto más, así que vamos a darte la palabra, ponemos también tu presentación que te va a ayudar a irnos compartiendo las ideas principales y adelante. Muchísimas gracias, Diana, a vosotros por haberme invitado. Estoy encantada de poder compartir este ratito con vosotros. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me resulta un poco raro el formato este de no veros las caras. No estoy acostumbrada a él, yo estoy más acostumbrada a trabajar así cara a cara. Pero bueno, tiene su lado bueno. Si os aburrís, os podéis poner cara de aburrimiento, podéis bostezar, podéis incluso dormiros porque no os voy a ver. Espero que no sea así, pero bueno. Voy a intentar en esta presentación de hoy hacer una pequeña exposición un poco teórica de lo que sería poner límites, recibirlos, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con los límites. Es una parte teórica, seguramente vosotros ya de sobra sabéis cómo establecer límites, cómo recibirlos de primera mano como expertos que sois en vuestra familia y en vuestra vida. Por eso creo que no os voy a contar demasiadas cosas nuevas. Pero sí que hay temas que creo que es importante que podamos reflexionar entre todos con respecto a estos límites. Bueno, ya sabemos, y más ahora en la situación en la que estamos con toda esta emergencia sanitaria y estas normas y límites que nos están poniendo un poco desde fuera, cómo nos sentimos cuando recibimos los límites, ¿no? Nos frustramos, nos enfadamos, ahora nos tenemos que quedar en casa o ir a casa a las 10 de la noche, no están los bares abiertos, no podemos ir a otro municipio que no sea colindante, bueno, todas estas cosas, ¿no? Es un poco el contexto en el que estamos ahora, pero también tiene esos límites que, bueno, nos ayudan a adaptarnos a la vida y a la situación que tenemos ahora de emergencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que sería lo más básico, que sería un poco la definición de límite, ¿no? Bueno, todos conocemos un poquito, como ya hemos dicho, el concepto de límite, bueno, saber que proviene del latín y que significa borde. Es un término que se utiliza para englobar y denominar varias cosas. Pues si miramos, puede ser también un límite, es la línea imaginaria que separa dos países, por ejemplo, la frontera.
Luego también estaría pues, los límites en matemáticas, que yo los tengo olvidadísimos. Pero bueno, es decir, que abarca muchas cosas. Lo que tiene que, todas se parecen bastante, pero la que nos ha traído hoy aquí sería un poco esta que pongo en pantalla, que podéis ver, que sería cómo denominar las restricciones o normas que deben establecerse para que una persona pueda aprender a desenvolverse dentro de las normas sociales. Y en esta yo he añadido que también para controlar los excesos en las necesidades individuales, nuestra propia autorregulación. Me gusta esta definición un poco por eso, porque al final nos está diciendo son las normas que necesitamos todos para poder relacionarnos unos con otros. Son límites que tenemos que establecer, bien dentro de la familia, bien entre amigos, bien con la pareja. Al final, para poder regularnos unos a otros y que la relación sea beneficiosa para todos y placentera, necesitamos estos límites o normas. Están en todas partes. Los encontramos en el trabajo con horarios, los encontramos en clase con normas, horarios, en casa también, las leyes de la sociedad, las normas sociales, ahora las que tenemos en el contexto, bueno, las encontramos un poquito en todas partes. Por eso es importante ir adaptándose a ellos. Y para que nos vayamos adaptando un poquito, he puesto esta diapositiva en la que aparece un corazón, que quizás a todos os puede resultar un poco extraño que hace un corazón aquí en los límites, ¿no? No cuadra mucho, pero es un poco el mensaje principal que os quería transmitir a todos con esto, porque los límites, además de lo que hemos definido, son cuidado y cariño. Son ayuda, son protección, es interés por la otra persona, es enseñanza y aprendizaje. Y la verdad es que esto es algo que cuando ponemos límites, pues no nos damos cuenta, no lo tenemos en cuenta. Por eso nos resulta difícil ponerlos, porque cuando tú pones un límite a otra persona, pues esa persona las primeras emociones que tiene no son agradables. Y esto tampoco es agradable para la persona que tiene que poner los límites. Entonces, quizás pensar que los límites son esto, son cariño, cuidado, protección, pues nos puede ayudar a ponerlos de una forma más cómoda, a no sentirnos tan agobiados por esos límites que nos ponen, ni tan agobiados al ponerlo, ¿no? Porque los límites generan frustración a todo el mundo, ¿no? Ya lo hemos visto con estos límites de no podéis salir de casa, pues da mucha rabia y te frustras. Entonces, quizás si aprendemos que estos límites que nos ponen es un poco para protección nuestra, pues podemos tolerarlos un poquito más. En el día a día también hay numerosos ejemplos de cómo estos límites sirven para ayudar, para dar cariño, para cuidar. Y además son herramientas útiles para ayudar a nuestros hijos, hijas o familiares o a cualquier persona que le ponemos un límite para entender y desenvolverse en el mundo, para fomentar su autonomía y además para que respete la mía también, ¿no? Si yo pongo un límite a un amigo o a cualquier persona, puedo entender que yo a partir de ahí me siento más incómoda. Entonces puede regular su comportamiento y así nos vamos adaptando con esos límites. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Yo he pensado en unos poquitos para contaros, pero sí que luego me gustaría que pongáis vuestros ejemplos, que podamos debatir un poco esto en este momento de hablar, porque seguramente se os ocurran muchos, o que me digáis, mira, Nerix, pues yo en este límite no veo ningún cariño ni ningún cuidado, no lo veo. Y a ver si entre todos conseguimos verle esa parte, que ya os digo que normalmente, no sé que me esté equivocando, siempre tienen esa parte de cuidado y de cariño. Si vamos al ejemplo más básico, que es un poco lo que he puesto en la imagen, veis un niño pequeño tocando un enchufe. Voy a lo más básico, a las primeras etapas de la vida, cuando empezamos a recibir los primeros límites. Vemos a la madre o al cuidador nervioso por si el niño al tocar el enchufe pues se electrocuta o le pasa cualquier cosa. Entonces ahí vemos que cuando le decimos no toques el enchufe, estamos de alguna manera protegiéndole, ¿no? Ahí sería un ejemplo claro de que le protegemos.
Otro ejemplo que se me ocurre podría ser en la situación en la que estamos. Seguro que ha habido algún momento que le hemos tenido que decir a alguien o que nosotros mismos nos hemos tenido que autorregular y poner el límite de no dar un abrazo y un beso. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un amigo, con un familiar o con cualquier persona. Porque con esto de cuidarnos y protegernos a nosotros para no contagiarnos con este virus que nos está incordiando en todo y para no contagiar a la otra persona, también para cuidarle y protegerle. Es en eso en el que se mueven los límites. Cuando le decimos a algún familiar, pues no eches tanta sal en la comida, es una forma de cuidarle también. Ese es un límite más adaptado ya en la adultez, entre adultos. No es una imposición tan grande, pero sí que le estás poniendo el límite, no eches tanta, ¿no? Entonces nos movemos en la vida con estos límites, cuidándonos, adaptándonos y, bueno, enseñando también con ellos herramientas para enfrentarnos al mundo, ¿no? Porque en las interacciones con las personas, en las relaciones con las personas, pues se suelen ir repitiendo las cosas, ¿no? Si tú ves que alguien está enfadado, pues si ya has aprendido a qué hacer en otros momentos, pues lo aprendes, o sea, lo intentas hacer así con esta persona. Entonces, así pues nos vamos adaptando con estos límites. Esta cosa de por qué límites, ¿no? He puesto esta imagen porque a mí me parece bastante potente. Sí que es verdad que esta está un poco orientada a lo que es madre-hijo o cuidado, un poco. Pero bueno, se ve que esa parece ser un niño que tiene de todo, ¿no? Y la madre parece desesperada porque dice, pero ¿qué más? ¿Qué más quieres que te dé? ¿No? Y este hijo parece que dice, bueno, parece no, este hijo dice un no. Claro, esto es algo importante porque todos necesitamos esos límites, ¿no? Parece que a veces no, que nos rebelamos a ellos porque nos frustramos, pero todos necesitamos esos límites y normas, porque recordad que lo voy a estar repitiendo todo el tiempo, que yo creo que cuando vayáis a poner cualquier límite en vuestra vida os vais a acordar de mí diciendo que los límites son cariño y cuidado. Con eso me valdría, la verdad, porque seguro que a todos nos ayudaría mucho. Pero eso, en esta cosa de cuidar, todos necesitamos ese cuidado y ese cariño. Entonces, todos necesitamos en algún momento un no y saber dónde está ese límite. Y he puesto un poco esta imagen porque a veces, como queremos tanto a nuestra familia, etcétera, pues nos cuesta poner esos límites y tendemos a sobreproteger un poco, ¿no? Igual las capacidades de cada uno creemos que no son suficientes o creemos que... y tendemos a protegerle para que no se enfrente al mundo y no sufra del mundo, pues bueno, cualquier situación que le pueda hacer daño. Esto al final impide que la persona pueda desarrollar esas capacidades que tiene, pueda entender cómo funciona el mundo, pueda aprender a relacionarse con los demás. Y entonces, quizás limitamos un poquito más desde el cariño y desde la protección, queriendo protegerle, quizás le estamos limitando en realidad y le estamos impidiendo tener herramientas para enfrentarse al mundo. Y es importante porque, como hemos hablado, en todas partes hay límites. En absolutamente todas las partes hay límites, en el trabajo, en la sociedad, en la relación con los demás. Y cuando salimos fuera de lo que es el ámbito familiar o cercano, pues quizás si no estamos acostumbrados a tener límites, esto nos resulte bastante chocante y difícil de controlar las emociones que estos límites nos generan. Y es así porque en la vida hay límites y la vida no va a perdonar a la hora de ponerlos. Entonces está bien que vayamos aprendiendo esos límites antes en el entorno más familiar, ¿no? ¿Por qué son importantes estos límites? Bueno, porque son necesarios. Pues son necesarios para un desarrollo sano de la persona y generan muchos beneficios que veremos más adelante. Y además, tener claro que todo el mundo, mediante el entrenamiento y mediante la constancia en los límites, puede llegar a aprender cualquier norma y cualquier límite, ¿vale? Porque nos sirven para relacionarnos. Entonces, al final, a fuerza de aprenderlos,
de ser constante con ellos, podemos llegar a tener ese entrenamiento y crear ese hábito en la relación con los demás. Entonces, cualquier persona puede poner límites y puede recibir esos límites y aprender de ellos. O sea, hay numerosos estudios que nos demuestran que, bueno, crecer y desarrollarse sin límites puede generar problemas de conducta y de aprendizaje. También hace que no nos sentamos bien emocionalmente. Los problemas de conducta quizás podrían ser más fáciles de ir modificando. Los de aprendizaje, quizás también, sí que es verdad que a medida que nos hacemos mayores pues nos cuesta un poquito más esto de aprender, pero sí que lo de no sentirse bien emocionalmente es un poco complicado, ¿no? Cuando no estamos a gusto emocionalmente, cambiarlo es más difícil, ¿no? Y esto sería una parte de los beneficios que tienen esos límites, ¿no? Nos hacen ser personas felices. ¿Por qué? Porque nos dan autoestima. ¿Y cómo obtenemos esta autoestima? Pues con la seguridad que nos da el saber qué podemos y qué no podemos hacer en las relaciones con los demás y en todo nuestro entorno, ¿no? Tú con esos límites aprendes, bueno, puedo ir hasta aquí o no, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues al trabajo tengo que llegar puntual, no puedo llegar 10 minutos más tarde, ¿no? Porque en esto hay una consecuencia. Entonces ahí aprendemos a regularnos. También nos hace responsables de nuestras decisiones. Yo decido si llego al trabajo puntual o llego 10 minutos más tarde, porque ya he aprendido que esta es otra de las cosas, puedo predecir las consecuencias. Ya sé que si llego 10 minutos tarde al trabajo, pues o me pueden despedir o me pueden poner una falta o me pueden bajar el sueldo o no pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y esto hace, o sea, predecimos las consecuencias que pueden pasar, con lo cual nosotros somos capaces de decidir qué conductas qué conductas hacemos y cuáles no. Y esto nos ofrece la seguridad de qué se puede hacer y qué no, y nos da autoestima. Todo esto hace que seamos personas más felices. Y además nos ayuda a ser responsables, nos ayuda a conocer, entender y regular la frustración, ¿vale? Que se genera con todos los límites que nos ponen en cualquier momento, ¿vale? Porque ahora aquí voy a hablar un poquito de las emociones, que me parece importante, porque como todos va a haber un momento que pongamos límites y que los recibamos, es importante entender. Yo sí que he puesto un poco progenitores o persona cuidadora e hijos e hijas o familiar, porque, bueno, normalmente en una familia, yo que tengo una visión un poco más familiar, quizás por mi formación, pues sí que hay como una especie de jerarquía en la que serían las personas adultos cuidadores los encargados de poner estos límites, ¿no? Y los hijos un poco de recibirlos, hasta que esto va evolucionando en la vida. Pero bueno, siempre que ponemos un límite, de alguna forma sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos rabia y sentimos culpa. ¿Por qué? Bueno, pues la culpa porque le hacemos sentir mal a la otra persona, porque nosotros vemos la reacción cuando se pone un límite y menos cuando no se puede comprender bien o, bueno, hay muchos momentos. Entonces, a la hora de marcar ese límite siempre hay un poco de esa responsabilidad que sentimos que nos hace sentir esa culpa. La tristeza de ver a la otra persona mal, el miedo de saber si lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien, este límite será adecuado o no será adecuado. Y la rabia. Esta rabia a veces viene pues porque estoy poniendo límites o estoy poniendo normas a un amigo, a una pareja, a un hijo y no las está cumpliendo. Entonces esto a mí me genera rabia. Y todas estas emociones, si no las conocemos y las controlamos un poquito, pues hace que tengamos ciertas conductas que no vienen nada bien a la hora de poner límites, que sería un poco esta sobreprotección de la que hemos hablado antes, que a mí siempre que hablo de la sobreprotección me recuerda un poco a la película de Nemo, que no sé si la habéis visto, pero es un pececillo, un pez payaso, que tiene una aleta un poco más pequeña y entonces el padre tiene un poco de miedo de que este hijo no sea capaz de desenvolverse solo en el mundo. Entonces intenta protegerle, no le deja ir solo a ningún sitio, no le deja hacer las mismas cosas que hacen otros pececillos,
y cae un poco en esta sobreprotección. Luego el pez se escapa, el hijo, y bueno, descubre que tiene muchísimas capacidades y el padre también es capaz de verlo, ¿no? Pero un poco desde el amor, desde ese cuidado, podemos caer en la sobreprotección y utilizar los límites un poco con ese doble filo. Habría que tener cuidado. Luego también los enfados. Cuando nos enfadamos a la hora de poner un límite, estamos un poco disfrazando la importancia que tiene este límite. Como hemos dicho, y diré, y os cansaréis de mí, los límites son cuidados, es cariño, es protección, es apoyo, es ver a la otra persona, decirle estoy pendiente de ti, estoy atento a ti. Entonces, si en ese momento, cuando ponemos un límite, nos enfadamos, que entiendo que nos enfademos, que la emoción está ahí, pero bueno, si nos enfadamos demasiado, si este enfado sobrepasa a esta parte del límite, pues porque no se cumple, por lo que sea, al final se disfraza y se tapa esta parte del cuidado y el cariño y entonces a la otra persona le cuesta más entender el porqué de este límite, ¿no? Si me lo dice enfadado, no está cuidándose él ni me está cuidando a mí. Y luego también el miedo y la culpa puede llevarnos a dudar de los límites que ponemos, a no tener claro y entonces ser inconsistente. Pues un día le puedo decir a mi pareja, pues ya no quiero verte, porque esto que has hecho me ha molestado mucho y yo ya no quiero verte más. Y al día siguiente podemos echarle de menos y volver a verle. Entonces ese límite que habíamos puesto antes para que no hiciese esa cosa que nos ha hecho daño, pues se vuelve un poco inconsistente. Esto se puede ver en todos los aspectos, se puede ver con los hijos en casa. Si un día le digo que tiene que irse a la cama a las 10 de la noche y al día siguiente le dejo hasta las 11, estoy siendo inconsistente, con lo cual él entiende o ella que ese límite puede pasarse de alguna forma. Bueno, pues hay días que consigo que cambie. Esto no quiere decir que a veces un límite no pueda modificarse, porque como veremos adelante, los límites tienen que ser flexibles. Pero es importante que sean constantes cuando tenemos claro que el límite es el que hay que poner. Por otro lado, cuando recibimos los límites, pues podemos sentir rabia, es lógico, lo sentimos todos, lo habremos visto 1000 veces. Y dentro de esa rabia o tristeza, pues se dan las conductas de desafío, de llanto y de enfado. Pues lloramos, nos enfadamos y a veces desafiamos la norma, ¿no? Esto es bastante común en la adolescencia. Los hijos, los niños pequeños también lo hacen cuando son pequeños y si os fijáis, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy llamativo. El ejemplo, por ejemplo, del enchufe, cuando le dices no toques el enchufe y tú te fijas y está acercando la mano, no llega a tocar el enchufe, pero está muy cerca y te mira, ¿no? Y en ese momento en que te mira, te está diciendo, aquí puedo más, ¿qué vas a hacer al respecto? Está midiendo ese límite, está un poco desafiando esa norma, ¿no? Y es normal, es aceptable y hay que saber afrontarlo poco a poco, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más mantengamos la norma, pues esa norma al final será un hábito y no habrá ese desafío cuando se entienda que es un cariño y un cuidado. Es verdad también que a medida que nos vamos haciendo mayores, en la adolescencia quizás lo cuestionamos más, esos límites, porque estamos mirando a ver cuál es mi identidad ahora mismo, ¿no? ¿Estoy de acuerdo con estos límites o no estoy de acuerdo? Entonces desafiamos más y igual hay que adaptarlos mejor y cuando somos más adultos ya no hacen tanta falta. Y luego he puesto aparte lo que es la frustración. La he puesto aparte porque para mí la frustración no es ni una emoción ni un sentimiento. Para mí es un proceso que va unido, es que tiene que ir unido sí o sí al límite. Cada vez que nos ponen un límite o que tenemos un límite personal o que nos encontramos un límite en cualquier momento de nuestra vida, sentimos frustración. Entonces, lo importante es reconocerla, ir aceptándola e ir superándola poco a poco. Para eso nos sirve tener límites, poner límites y aceptar límites dentro de la familia, sobre todo. He puesto esto de la familia porque, como os he dicho, quizás es la formación también que tengo, pero bueno. La familia me parece que es el lugar principal donde desde pequeños y a medida que vamos creciendo, pues vamos aprendiendo cuáles son los valores, las costumbres y las creencias. Bueno, es el primer sitio donde empezamos a socializar, ¿no? Nos enseñan, nos regulamos con el otro, ahí nos van diciendo, pues si ves que hago algo y mi madre se enfada o mi hermano y entonces yo me voy regulando con ellos.
esta forma de cómo nos entendemos y me hago yo entender a los demás. Bueno, es un poco regular esas emociones y enseñarnos valores, esas costumbres, y eso se hace siempre dentro de la familia, la base es en la familia. Es verdad que luego cuando salimos fuera de casa, cuando salimos al mundo, pues podemos, enriquecernos con lo que nos aportan otras personas, ¿no? Ir aprendiendo otros valores, otras costumbres e incluso otros límites. Pero sí que es verdad que el punto básico es en la familia. Entonces, ¿cómo se consigue en la familia? Pues lo consigue, como veis, mediante la convivencia en el día a día, las normas y límites, que recordad que son cariño y cuidado, y luego el cariño aparte. Bueno, pues cuando alguien está enfermo le cuido, unas cosquillas, unos abrazos, unos besos, y la convivencia en el día a día, también los enfados nos sirven, ¿no? En esa convivencia del día a día, la familia nos va enseñando todas estas cosas que nos sirven para cuando salimos fuera de la familia. Vale, dentro de la familia, aquí vamos un poco a cuándo poner los límites. Es muy importante en la familia tener en cuenta que van pasando ciclos dentro de la familia. Como, bueno, estos ciclos que he puesto aquí son los básicos, pero sí que es verdad que no se dan en el mismo orden, no se dan siempre igual, a veces hay un fallecimiento en medio, a veces hay un divorcio y esa persona se va con otra persona y crean una nueva familia, entonces hay dos familias. Bueno, esa reestructuración, hay muchas formas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos dice un poco es que la familia está en constante cambio. Está evolucionando, pues primero con la creación de la familia, se van poniendo esos límites entre la pareja, pues esto podemos hacer, esto no, luego se van a vivir y van poniendo los límites dentro de la convivencia. Pues a mí me gusta que haya luz por la noche, pues a mí no, pues dejamos la persiana un poco abierta y así hay un poco de luz, pero... Y se va regulando así, poniéndonos límites unos a otros. Luego, cuando tenemos hijos pequeños, pues hay que ir adaptándose a ellos, van al colegio y ya tenemos que adaptarnos a las normas que hay en el colegio también. Bueno, es un poco ver esta evolución que hay dentro de las familias y saber que ahí se suelen dar crisis y que ahí solemos necesitar modificar esos límites. Entonces, es un momento para pensarse cómo tienen que ser esos límites, ¿no? Y también, además de la familia, ¿no? Yo me centro un poco en la familia porque es donde, como os he dicho, donde aprendemos, ¿no? Y entonces, dentro de la familia hay que tener en cuenta ese ciclo vital de la familia, pero es que también hay que tener en cuenta las características personales de cada miembro de esa familia, ¿no? Porque todos tenemos limitaciones propias causadas por nuestras características personales, o sea, por físicas, cognitivas, por nuestra forma de ser, nuestro carácter. Bueno, pues tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Esto no quiere decir que no podamos aprender o aceptar nuevas normas o límites, porque todos tenemos esa capacidad de aprender. Y además, si recordamos que los límites son cariño y cuidado, todos necesitamos cariño y cuidado y todos somos capaces de recibirlo. Entonces, todos vamos a poder incorporar nuevos límites para poder relacionarnos con los demás. A veces creemos que debido a los límites propios no podemos incorporar límites externos. No es así, ¿vale? Quizás podamos necesitar ir adaptándolos poco a poco, podamos necesitar repetirlos más veces, pero todos podemos ir adaptando nuevos límites. Y además de esto, del ciclo evolutivo de la familia y de las características personales de cada miembro, bueno, hablo de la familia, luego también se trasladará al grupo de amigos o en el grupo de trabajo, se puede adaptar en muchas situaciones. Además, es importante el contexto en el que vivimos. Por eso los límites tienen que ser flexibles para adaptarse al ciclo de la familia, a las características personales que van cambiando a lo largo de la vida y al contexto en el que vivimos. Yo he querido, en la situación en la que estamos, con todo esto del COVID, he querido poner esta parte del confinamiento que me imagino que habréis encontrado que se hacía muy difícil mantener ciertos límites cuando estábamos en el confinamiento. Bueno, este tipo de cosas creo que hemos pasado todos y pasaremos. Entonces he querido, aparte de tener claro que esos límites, normas tienen que ser flexibles, pues quizás unos consejos, porque igual no estamos ahora en ese confinamiento, pero sigue habiendo normas y aparte puede darse en cualquier momento que tengamos un contacto estrecho y nos tengamos que quedar en casa encerrados.
Entonces, como es una situación estresante para todos, el cambiar nuestros hábitos y tener que quedarnos en casa compartiendo todo el día con la familia, con lo que sea, y no pudiendo hacer las cosas que me gusta hacer, pues sí que sería importante hacer una revisión de las normas que hay en casa. Ser más flexibles y quizás adaptarlas. Pues igual, yo qué sé, si de normal comemos todos a las 2, nos sentamos a comer todos a las 2, pues ahora sería flexibilizar un poco. Pues igual en vez de a las 2, pues nos sentamos a las 3 o igual ya no nos sentamos todos juntos. Uno come a una hora y otro a otra porque estamos todo el día juntos y no hay esa necesidad quizás de tanto tiempo de compartir. También eso, pasamos mucho tiempo juntos. Entonces es muy importante respetar los espacios individuales de cada uno. Esto es un límite también, es un límite que cada uno tenemos que poner a los demás. Necesito este espacio para mí solo en mi cuarto encerrado, ¿no? O tengo que poner yo ese límite y los demás tienen que aprender a respetarlo, ¿vale? Esto es importante para que este momento que estamos tan estresados y preocupados no se den situaciones de conflicto. Y también aprovechar para hacer cosas divertidas juntos. Todos más o menos sabemos qué le gusta o no le gusta a los demás miembros de nuestra familia. Y si no lo sabemos, es un buen momento para enterarse ahora que estamos tanto tiempo juntos. Y aprovechar, bueno, para hacer cosas divertidas juntos, en los momentos en los que todos estemos un poquito disponibles para ello. También tener en cuenta que los límites establecidos desde fuera pueden costar a unos más que a otros, ¿no? Me tengo que quedar en casa o tengo que llegar a casa a las 10 y esto a mí me cuesta mucho, ¿no? Entonces, el acompañarnos unos a otros dentro de la familia en esa comprensión y ese cumplimiento, pues nos puede servir para adaptarnos, ¿no? O sea, para aceptarlos. Nos podemos decir unos a otros que esta forma de decirnos que nos quedemos en casa a las 10 o que nos quedemos en casa es una manera de protegernos, que quizás no es la que más nos gusta, pero están intentando protegernos. Claro, porque estamos preocupados, hay ese riesgo sanitario y tenemos que cuidarnos unos a otros. Hay que destacar esta necesidad, ¿vale? Y que estos límites sirven para ello. Y tener muy en cuenta lo del alejamiento de la red social. Estamos encerrados en casa, no vemos a nuestros amigos, no vemos a nuestros compañeros. Es importante que lo facilitemos entre todos mediante el teléfono o las tecnologías, como estamos haciendo, por ejemplo, con este encuentro, que podemos hacerlo desde aquí y que si no, quizás de otra forma no podríamos estar, ¿no? Y bueno, teniendo estas tres cosas en cuenta a la hora de que los límites tienen que ser flexibles e ir adaptados al ciclo vital, al contexto y a las características, tenemos que ver cómo ponemos esos límites, ¿no? Que es quizás la gran pregunta que tenemos todos siempre. ¿Y cómo lo hago? Ese es lo complicado. ¿Cómo pongo un límite a mi hijo? ¿Cómo pongo un límite a mi hermano o a mi pareja? Bueno, pues siento deciros a todos que no tengo una receta mágica. No la tengo, me gustaría tenerla, pero no la tengo. Sí que sé que es importante tener un plan, ¿vale? Esto sobre todo lo oriento un poco más a casa, ¿vale? En la convivencia en casa. Es importante tener un plan a la hora de poner límites. Y este plan para mí tiene 4 ideas principales, que sería un poco que las personas encargadas de poner esos límites, voy a ir por fases, ¿vale? Voy a hablar sobre todo de cuando se tienen hijos adolescentes o más pequeños, pero también hay otras formas que iremos hablando de cuando son más adultos o cuando somos adultos conviviendo en una casa. Pero bueno, en principio es tener un plan. Los adultos que sean responsables de poner unos límites, es importante que estén unidos entre ellos, que sean claros y concisos, que haya un consenso en esos límites que van a poner, ¿no? ¿Qué límites vamos a poner? Pues en esta casa nos vamos a la cama a las 10 o en esta casa se come todos los días a las 2, este tipo de cosas. ¿Y qué consecuencias hay si no se cumplen esos límites, ¿no? Y hablo de consecuencias de forma diferente entre refuerzos positivos y negativos. Lo vamos a ver todo más adelante, ¿eh? Pero bueno, hago esta distinción. ¿Y cómo llevamos a cabo este plan? Bueno, pues para llevar a cabo este plan, pues eso, tener normas claras, adaptadas a esto que hemos hablado antes y consensuadas entre las personas que ponen esos límites. ¿Cuáles son las consecuencias si no se cumplen las normas? Ese es el límite. El refuerzo positivo cuando se cumplen, el negativo cuando no se cumplen, que veremos luego. Lo he puesto en negrita. No enfadarse cuando las normas no se cumplen es muy difícil, pero es muy importante. Ahora iremos viendo.
y hacer equipo entre los adultos responsables, apoyarse unos a otros. Y tener claro cómo respondo ante un desafío, ¿no? Ante un enfado. Yo pongo una norma y entonces hay un enfado de la otra persona. Vale, pues tengo que tener un plan para ver cómo respondo a esto. Vale, en cuanto a las normas claras, adaptadas y consensuadas, estas normas, como ya he dicho, tienen que ser los adultos. Ellos son quienes establecen qué hay que hacer, quién lo hace, cómo y cuándo. Y estas normas tienen que ir adaptadas, como ya hemos hablado, a las capacidades, al ciclo vital y a lo demás. Una vez que se tenga claro los adultos cuáles son las normas, pues entonces se lo transmitimos a los hijos e hijas, ¿no? O a los otros miembros de la familia. Una forma de hacerlo, he puesto ahí unos ejemplos, no sé si se ve muy bien, pues es, por ejemplo, hacer un esquema de cuáles son esas normas, quién hace qué y cuándo lo hace. Un calendario, un escrito simplemente, un dibujo, cualquier documento donde se puedan recoger esas normas y dejarlas a la vista. Cuando los hijos son adolescentes ya, pues podemos hacerles partícipes de esto. Siempre son los adultos los que tienen la última palabra, pero ellos pueden ser partícipes, ¿no? Pues, joder, pues igual en vez de irnos a la cama a las 10, pues podríamos irnos a las 10:30 y negociar con los adultos estos temas. Mientras les vayamos haciendo más partícipes de estos límites, serán más capaces de cumplirlos. Y cuando ya somos todos adultos, por ejemplo, compartimos un piso o vivimos en casa con la familia, pero somos todos adultos, ahí nos podemos sentar todos juntos a elaborar cuáles serían las normas de convivencia de esta casa, ¿vale? Luego, consecuencias si no se cumplen las normas. He elegido esta viñeta un poco de Mafalda porque yo diferencio mucho de lo que son las consecuencias de los castigos y los premios. Entonces ella dice, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Esto es muy importante porque cuando los hijos son pequeños y estamos en casa, sí que es verdad que a veces las consecuencias de un acto las ponemos nosotros, para que no sea algo inmediato y no haya que llevarle al límite de tocar el enchufe y que se electrocute para que vea cuál es la consecuencia, ¿no? Lógicamente. Entonces, ahí adelantaríamos nosotros unas consecuencias e incluso podemos llegar a poner un castigo, ¿no? Si esta consecuencia no está. Otras veces tienen la consecuencia inmediata. Si rompen un juguete, ya tienen la consecuencia inmediata que han roto el juguete, pues igual por el mal uso, por un enfado. Si ya son más adolescentes y igual rompen el móvil por un enfado, pues ya tienen la consecuencia inmediata de que se queda sin el móvil. Puedo tener otra norma de decir, te quito el móvil a las 8 de la tarde o el móvil no lo llevas a clase. Y las consecuencias las iremos eligiendo también los adultos. Si ya somos todos adultos, quizás estas consecuencias todos las conocemos y no hace falta ni aclararlas, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en un piso y no lavamos los platos después de cocinar, pues el otro se va a encontrar los platos sucios. Y entonces, pues tendrán que regular eso. El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Hay esas consecuencias, pero a veces, como hemos dicho, no hay esas consecuencias, ¿no? O no queremos llegar a esas consecuencias. Entonces, podemos poner un castigo. O un premio, si se hace bien. Por ejemplo, en mi casa yo considero que en mi casa la habitación tiene que estar ordenada, ¿no? Entonces, si no ordenas tu habitación, la primera consecuencia que vas a tener es que está sucia. Bueno, se puede llevar. ¿Qué pasa si en 3 días no ordenas tu cuarto? Que al final me acaba afectando a mí, aunque no sea mi cuarto, ¿no? Entonces, ahí sí puedo generar un castigo y decir, pues si no ordenas tu cuarto en 3 días, no vas a salir este fin de semana, por ejemplo, para que, además de la consecuencia inmediata, que es que el cuarto esté sucio, pues haya un castigo, ¿no? Luego estaría el refuerzo positivo. Si recoge el cuarto, pues tendrá el cuarto recogido. Eso es un beneficio inmediato, la satisfacción de tenerlo recogido. Además que verá que todos estamos contentos con que haga eso. Y reforzarlo con palabras, con qué bien que lo haya recogido, qué bien que haya sido capaz, etcétera. Entonces, mediante esos refuerzos positivos, se puede llegar a dar un premio, si se considera. Pero bueno, eso ya es decisión de cada uno, lo mismo que el castigo. Cada familia tendrá una forma de hacerlo. Lo de no enfadarse. Es dificilísimo, yo lo reconozco, es muy difícil. Quizás por eso repito tanto lo de entender que los límites son cariño y cuidado. ¿Para qué me voy a enfadar si yo te estoy cuidando, si te estoy protegiendo, ¿no?
Si me enfado, se pierde un poco esto de que te estoy cuidando. Evidentemente es muy difícil controlarlo. Por eso, no sé, el tener calma, el tener paciencia, respirar. Y si hace falta, dejarlo en ese momento, ¿vale? Si vemos que nos estamos enfadando, pues ya hablaremos de este límite en otro momento, lo intentamos un poco más tarde, me doy un tiempo para mí, para regularme ese enfado y volver con más energía a afrontar esta situación, ¿no? Bueno, un poquito, tengo algunas técnicas, pero si queréis luego hablamos un poco más porque entiendo que es muy difícil. Lo de que los adultos se apoyen y hagan equipo, ya os digo, si hay un adulto solo es importante que busque en otros miembros de la familia, quizás en la familia de origen, tíos, primos, abuelos, o en entidades, en amigos, porque es verdad que hay días que los adultos y cualquier persona pues no tenemos ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, poner ese límite pues se hace un poco complicado. Entonces, podemos relevarnos unos a otros, podemos consultar si nos parece que este límite está bien o no, porque igual, mira, yo pensaba que quitándole el móvil a las 8 está bien, pues a mí me parecía bien a las 8:30, no entiendo por qué no le vamos a dejar esa media hora. Es importante estar de acuerdo, hacer equipo en esto, ya se hablará luego, ya los adultos hablarán y decidirán si a las 8 o a las 8:30, ¿vale? Pero en el momento que lo haga uno y el otro acompañe, ¿no? Y si a veces uno no está disponible porque está cansado, porque está triste, por 1000 motivos que puede haber en la vida, pues puede tirar de otras personas, ¿no? Pero sí que es importante que estos límites sean constantes. ¿Qué pasa cuando ponemos esos límites, ¿no? Pues pasa lo que hemos hablado antes. ¿Y cómo afrontamos esto? Es importante tener el plan del que hemos hablado porque se van a dar estas situaciones. Tenemos que prever, cuando nosotros elaboramos ese plan de actuación ante los límites, tenemos que prever que se van a dar estas situaciones, ¿vale? Va a haber un momento de desafío, va a haber llanto y va a haber enfados. Esto va a pasar. Es importante estar unidos para relevarnos, porque igual yo no soy capaz de sostener esto solo, ¿no? Bueno, pues vamos dos a sostener estos límites que hemos puesto. O llamo a alguien y que me ayude, ¿no? Que venga con estos límites. O simplemente que me ayude escuchándome porque estoy cansada y no sé cómo hacerlo. Vale, esto por un lado, estar unidos y tener un plan. El plan es importante, ¿por qué? Porque si ya tenemos claro cuáles son las normas y ya tenemos claro cuáles son las consecuencias de esas normas, no tenemos ni que enfadarnos ni tenemos que hacer nada extraordinario. Nosotros tenemos el plan, vamos a seguir el plan. Simplemente hay que seguir el plan con esa calma, ¿no? Bien, yo te he dicho que a las 8 me des el móvil y tú has decidido no darme el móvil. Bien, tienes la capacidad de decidir no darme el móvil. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Pues ya sabemos, por ejemplo, ya sabemos que la consecuencia de no darme el móvil es que no sales el sábado. Vale, bueno, pues no sales el sábado, yo no me enfado. No me enfado. Te quedas sin salir el sábado, ahora puedes quedarte el móvil, pero el sábado no sales. O sea, sé que esto es complicado, pero es ir poniendo esas consecuencias sin ponernos nerviosos. Tener en cuenta y recordar una y otra vez que estamos cuidando, ¿no? Cuando le digo que deje el móvil a las 8 es porque quizás ya lleva mucho tiempo y no es sano estar tantas horas con el móvil, porque quizás tiene que dormir, por 1000 situaciones, ¿no? Pero siempre es un cuidado. Entonces, mientras tengamos esto claro, hay que tener esa paciencia y seguir el plan. Van a desafiar esa norma, a ver hasta dónde puedo llegar. Bueno, pues puedes llegar hasta aquí, porque si no, te vas a encontrar con la siguiente consecuencia. No hay que desesperar. Y las normas hay que repetirlas, hay que ser constante, porque mientras hagamos esto, cuando se da un desafío a la norma, podremos más o menos controlarlo. Bueno, es normal que se dé el desafío, es incluso hasta sano en según qué situaciones. Y, bueno, nosotros seguimos con esa norma. También podemos revisar esta norma, ¿no? Pues cuando son adolescentes o cuando son ya más mayores, estas normas se pueden ir revisando. Pues teníamos el móvil hasta las 8, pero igual ahora ya es hasta las 10. Estoy poniendo este ejemplo, hay muchísimos que podemos hablar luego de ellos, Pero eso, al final es ir adaptando esos límites y quizás ante un desafío tenemos que pensar si el límite igual habría que modificarlo. ¿Que creemos que no? Pues seguimos con ese límite. ¿Que creemos que sí? Pues no pasa nada. Lo modificamos y decimos, pues mira, si es verdad, han cambiado las circunstancias de la familia o las circunstancias personales de quien sea y vamos a modificar ese límite. Con el llanto, pues ¿qué podemos hacer? Pues acompañarles.
Con el llanto no se puede hacer mucho más, acompañarles, decirles que les entendemos, que bueno, que es normal que tengan esa emoción, que es normal que estén tristes, que estén frustrados y esto provoque el llanto, ¿no? Pues que lo respetamos, que lo entendemos, pero que el límite va a seguir ahí. Esto es importante porque luego se encontrarán con límites y, como hemos dicho antes, en la vida con llorar no nos podemos saltar ningún límite. Si yo voy a más de 120 por la autopista y me para el policía, por mucho que llore, la multa me la va a poner, ¿no? Entonces, es importante enseñarles que es normal sentirlo, pero no podemos hacer nada, no va a cambiar el límite por ello, ¿no? Podemos acompañarles, estar ahí, decir que estamos y lo necesitan para cuando lo necesiten. Y ante el enfado. Pues el enfado es quizás lo más complicado, ¿no? Porque el desafío es muy complicado, pero tiene puede controlarse de alguna forma. Pero sí que es verdad que el enfado, dependiendo del nivel del enfado, podemos sentirnos hasta amenazados, ¿no? Los que ponemos los límites. Bueno, si es un enfado normal, que no llega a un límite muy importante, ni hay agresividad, ni nada por el estilo, podemos dejar que tenga lugar como con el llanto y acompañarle o dejarle solo, lo que él necesite, ¿no? Bueno, podemos dejarle solo hasta que baje de intensidad, podemos estar con él y decirle, bueno, entendemos que estés enfadado, pero bueno, estamos aquí. Y eso, si sube un poquito más de intensidad, darle el espacio hasta que se calme. Y si el enfado es muy fuerte, podemos recurrir a la contención y pedir ayuda si es necesario. La contención, si somos capaces de contener a esa persona, yo no sé, yo soy pequeña y la gente es muy grande, no sé si esa contención sería factible. Muchas veces es factible porque en realidad no hay que hacer esa fuerza, sino esa necesidad que tiene la persona en ese momento de rabia y de frustración de que alguien le sujete un momento, ¿no? Esto sería un poco así. Y no enfadarnos nosotros, claro, no enfadarnos. Yo repito todo el rato lo mismo, los límites son cariño y cuidado, no hay que enfadarse y los límites tienen que ser flexibles y adaptados a cada circunstancia. Hay que tener un plan para afrontar las cosas y estas serían un poquito lo que os quería transmitir hoy. Bueno, estoy viendo que hay, porque veo así de reojillo el chat, veo que hay preguntas, que hay cuestiones que me va a encantar que podamos hablar entre todos de ellas. Espero que esto os haya servido y que cada vez que pongáis un límite os acordéis de mí, repitiéndoos, los límites son cariño, los límites son cuidado, porque eso es así y esto nos puede ayudar tanto a comprender como a poner el límite como a aceptar el límite, ¿vale? Y bueno, eso, tener en cuenta que depende del contexto y de las capacidades de cada miembro de la familia, de los límites propios que tenga y del momento vital en el que esté la familia, tener el plan, mantener la calma, buscar apoyos, elegir cuáles son las normas y llevarlas a cabo, ser consecuentes, porque todo esto va a ayudar a que las personas que estén alrededor nuestro nos entiendan, respeten nuestros límites, sean capaces de desarrollarse, de relacionarse con otras personas, de tener autonomía, de tener una vida feliz, en definitiva, ¿no? Parece así todo muy bonito. Yo sé que estaréis pensando, ¡ay, qué bonito lo pone todo con lo difícil que me resulta a mí poner límites! Y vamos, nos tiraríamos de los pelos en casa. Pero bueno, si queréis ahora hablamos un poquito más de todo esto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya servido. Yo, la presentación ha acabado aquí. Espero no haberos aburrido mucho. Sí, hola, Enedith. Hola, Laura. Bueno, dices que estás viendo de reojillo el chat y tal, y efectivamente, pues hay mucho meneo, ¿eh? Entonces, bueno, a ver qué forma le podemos ir dando. Por ir así al tema que está más actual, ahora mismo en el chat. Bueno, hay personas como Cari, que traslada, ¿no? Pues es muy difícil no enfadarse cuando desafían con gritos, agresión, porque no aceptan una norma y aún turnándonos la pareja, pues al final acabamos todos enfadados. Y en esta línea Maripaz, bueno, opina igual, dice, cuando hay un trastorno desafiante y la situación se desborda, pues ya no hay límite que seamos capaces, ¿no?, de imponer. Sí, yo, la verdad, ¿me has dicho algo? Perdón. No, adelante, Ned.
Digo, es verdad, yo he puesto aquí un poco la parte más amable. Es verdad que cuando se dan esas situaciones resulta muy complicado no enfadarse. Pero realmente, ¿qué es lo que resulta complicado? Poner el límite, ¿no? O sea, el límite es lo que está resultando complicado. Si tenemos el plan y sabemos cuáles son las consecuencias de ese límite, no tenemos que entrar en discusión con la otra persona. La otra persona se va a enfadar, se va a frustrar. Y yo también. Pero si me controlo y no entro en esa discusión con esa persona, si no llego a esa confrontación, puede ser que el nivel de enfado se rebaje, ¿no? El de la otra persona. Igual necesita un tiempo, pero puede ser que al final se rebaje. Si yo entro en esa discusión por querer imponer el límite, digamos, de una forma más, o sea, no, vete a la cama a las 10 y te vas ahora mismo y te levantas y vete a la cama. Y entonces entro y le confronto, ¿no? Cuando en realidad, si le digo, vale, no te vas a la cama a las 10, bien, ya sabes cuál es la consecuencia. Además de que mañana estarás cansado o lo que sea, estoy poniendo un ejemplo, que me podrían poner otros si quieren y podemos hablar de ellos. Pero cuando se da esa situación, yo tengo que mantener la calma para decirle, ¿vale? No te vas a la cama a las 10, mañana estarás cansado y además el fin de semana no sales. Y la gente me va a decir, ¿y qué pasa cuando el fin de semana llega el momento de salir y quiere salir? ¿Cómo impido que no salga? Claro, realmente va a haber momentos que no lo podamos impedir. Pues cuando los niños son más pequeños o los hijos son más pequeños se puede impedir. Cuando las personas ya son más adultas no se puede impedir. Tenemos que seguir con esas consecuencias. Tenemos que transmitir esa decepción que nos genera a nosotros, esa rabia pero de forma hablada. Es decir, esto a mí me genera mucha rabia, yo te estoy intentando ayudar, te estoy intentando cuidar, tú no respetas las normas que hay aquí. Y bueno, estas normas y consecuencias tendrán que ir creciendo, ¿no? El sentir esa rabia y esa emoción es normal. El acto de cómo nos ponemos es lo que podemos controlar, ¿no? Cómo afrontamos esa rabia es lo que nosotros podemos controlar de alguna forma. Y sería un poco eso, atenernos al plan, a las consecuencias y a las normas. Sé que estoy pidiendo mucho y cuando hablamos de situaciones de agresión, o sea, esto yo lo trabajo y lo trabajo en varias sesiones y me lo trabajo en mi vida y lo trabajo en todos momentos. Esto simplemente es la teoría, como os he dicho, no es nada nuevo, pero es muy complicado de llevar a cabo. Ay, se me ha ido un poco lo que iba a decir. No sé, si he aclarado, me quieren preguntar. Voy complementando un poquito esta idea, sigue el chat con este tema. Dice Ana, yo reivindico el derecho a enfadarse, a que nos vean a veces enfadados. Creo que también es necesario para nuestra salud mental, ¿no? Y Beatriz dice, bueno, creo que Nerich a lo que se refiere es a no perder el control, no gritar y no caer en faltas de respeto. Sí, a eso precisamente. El enfado tenemos que transmitirlo. Nosotros tenemos que decirle, esto me genera rabia y estoy enfadado con esto que estás haciendo. No me parece bien, no es adecuado. Lo estoy haciendo por ti y lo estoy haciendo porque en esta casa hay unas normas. Lo hago también por mí. En esta casa necesitamos estas normas. Entonces, claro que estoy enfadado y claro que te lo digo, pero no pierdo los papeles, ¿no? Pierdo esa cosa, porque en el momento en que pierdo los papeles me pongo a gritar, me pongo muy nervioso, muy enfadado, esa rabia, cuando pierdo el control, la otra persona también. Entonces, los dos empezamos a perder el control y vamos escalando el uno a ver quién está más enfadado que el otro y entonces es cuando desborda todo un poquito, ¿no? Esa sería un poco la idea. Evidentemente nos tenemos que enfadar, ¿eh? Yo también lo reivindico. Bueno, Ana Nerich nos dice, bueno, pues has hablado, ¿no? A menudo del plan, entonces dice, hay que hacer partícipes, ¿no? A nuestro familiar del plan, crearlo con ellos. Sería deseable, entiendo, pero a veces quieren lo que nosotros no queremos. Bueno, ¿cómo hacer esto, no? O puede ser que en el momento digan que sí, lo aceptan, pero luego en la realidad no. Sí, esto pasa mucho. El cómo hacerlo es simplemente sentarnos y desde el hablar, si hace falta horas, ratos, un rato ahora, un rato más tarde, si la conversación pues quizás se desborda un poco, pero sí que sería un poco sentarnos y aunque la otra persona quiera algo, es un poco lo que he explicado antes, tenemos que llegar a un equilibrio. Bien, yo quiero una cosa y tú quieres otra, entonces vamos a llegar a un equilibrio, ¿no? Una mitad. Yo cedo un poco y tú cedes un poco. Hay en cosas, como he dicho antes, que los adultos no pueden ceder. Aunque se pida, pues no se puede ceder. O no considero que tenga que ceder, ¿eh? Porque no sé si lo he dicho en algún momento, pero no importa tanto cuáles sean los límites. Los límites los marcamos cada uno en nuestra casa.
No hace falta que sea siempre todo el mundo, nos tenemos que ir a las 8 a la cama. Cada uno sabrá el límite. Lo importante es que existan esos límites, ¿no? Y en esa negociación con la persona, pues tenemos que tratar de llegar a que todos estemos a gusto con esos límites. Si todos no estamos a gusto, cuando ya las personas son adultas, si son adolescentes, al final la última palabra la tienen los adultos. Si todos somos adultos, tenemos que hablarlo una y otra vez hasta que todos estemos a gusto. Que todos cedamos un poco. Igual yo cedo en este límite, pero tú cedes en otro, ¿vale? Y sí que es verdad que una vez de que se firma y se prepara y se hace, muchas veces no se cumple, ahí es cuando están las consecuencias. Las consecuencias pueden ser simplemente que a mí me hace sentirme mal. A veces para la otra persona es suficiente. Otras igual hay que incluir un castigo o volver a sentarse a hablar de los límites. Hay que tener mucha paciencia a la hora de poner límites. En esta línea, Almudena dice, ¿no? Estás hablando, ¿no? Ahora de cuánto hay que hablar, ¿no? Dice Almudena, si entre la pareja no se piensa igual respecto a los límites, pues, ¿qué hacemos? ¿Y qué mensaje lanzamos a los hijos? Tenéis que hablar mucho y ceder uno y el otro. Los límites tienen que llegar a un acuerdo, aunque sea un equilibrio, pero tiene que haber un acuerdo entre la pareja. Esto es responsabilidad de los adultos. Yo sé que es muy difícil, que yo tengo vida, yo tengo pareja, yo tengo que lidiar con estas cosas también. Pero es necesario llegar a un acuerdo porque si los hijos de alguna forma ven que no hay un acuerdo entre los padres, ven la posibilidad de saltarse ese límite. Siempre van a encontrar la forma. Es que ama me deja, o es que Aita me deja, o es que a mamá me deja, o sea, cualquier persona. Ellos ven dónde les dejan, dónde no les dejan, cuándo les dejan más. Y cuando hay fisura entre los padres, entre la pareja, para poner un límite al hijo, además del hijo aprovecharlo, la pareja acaba discutiendo más. Entonces, por un lado está la pareja y por el otro ser padres. En el momento en que se es padres, hay que, como padres, ceder y llegar a acuerdos en los límites. Se pueden ir probando, que tampoco son inamovibles, como hemos dicho, como hemos visto, son flexibles. Pues bueno, vamos a probar, pues a las 8:30. Luego que no, pues mira, hemos hablado tu padre y yo que a las 8, lo que sea, ¿eh? O sea, no sé si estoy todo el rato con lo del móvil y las horas, pero que puede ser cualquier cosa. Pues se pueden ir modificando los límites, siempre y cuando lo hablemos, estemos de acuerdo y lo transmitamos a la otra persona, a los hijos o al adolescente. Pero sí, es muy difícil, hay que hablar mucho, pero hay que llegar a acuerdos, yo lo veo fundamental. En este sentido, Javi dice, oye, y este clásico, ¿no? Del poli bueno, poli malo, ¿funciona? Yo diría que no. Diría que no. Diría que tienen que hacer equipo. Para mí tienen que ir unidos. Es verdad que si uno está enfadado en ese momento, está muy enfadado y no puede controlarse, sí que el otro tiene que tomar las riendas, pero no dejando en evidencia de alguna forma a la otra persona. Lo del poli bueno, poli malo, yo creo que hay que estar de acuerdo en los límites y establecerlos. Los polis buenos suelen ser los abuelos y yo ahí sí que tolero más, ¿no? Que ya cuando salen, o un tío o un primo, que ya cuando salen, pues hay otros límites fuera, pues sí, porque fuera hay otros límites. Pero en lo de casa yo recomendaría que no, ¿eh? Pero bueno, cada uno puede hacerlo como buenamente pueda, que sabemos que esto es muy difícil. Ensayo-error, ¿verdad, Enerich? Sí, pues. Bueno, mira, Beatriz dice, mi experiencia con mi hermana con discapacidad cuando se enfada mucho porque no acepta un límite es que lo mejor es no reaccionar porque en esos momentos no se puede razonar. Claro, sí, como he dicho antes, depende del nivel del enfado, podría ser irse y dejarle solo. He hablado también de la contención, que sería quizás simplemente es un abrazo en un momento dado. Bueno, hay muchas formas de contención. Voy a poner este ejemplo. Yo os animo a todos los que tengáis dificultades a la hora de poner límites por la agresividad de la otra persona. Es este libro, espera, a ver que lo tengo por aquí, sí. Resistencia pacífica de Aim Omer. No sé si lo veis. Un poco, no sé si se ve. Se ve, bueno, malamente, pero bueno, no se ve. Este libro ofrece muchas técnicas. Bueno, si queréis lo escribo en el chat, cómo se llama. Espera, que lo escribo. Pero este libro ofrece muchas técnicas para... Un momento, No puedo hacer dos cosas a la vez. Si quieres, dinos cómo se llama y lo transcribimos nosotros. Enerich Mirko lo escribe. Lo he puesto. He hecho que al final ofrece muchas formas de contención. Va un poco orientado a esto que decía Gandhi,
la resistencia pacífica, claro, hay muchas veces que hablan de una sentada en la habitación, ¿no? Pues sí, cuando se desborda mucho. En el caso que comentaba la chica que me has dicho, pues si ella sabe que la estrategia es dejarlo, la estrategia es parar y ya hablaremos de esto en otro momento. Claro que sí, es una muy buena estrategia, ¿eh? Es perfecta porque el enfado tiene que tener lugar, hay que enfadarse, hay que darle ese espacio al enfado y quizás dejar a esa persona en ese momento para hablar en otro momento, porque a veces nos cuesta controlar esos impulsos, ¿no? Y en este libro ofrece muchas situaciones como hacer una sentada en la habitación, ¿no? Por ejemplo, los padres. Quedarse sentados en la habitación sin hacer nada es resistir de alguna forma a estos envites, pero de forma pacífica, sin ese enfado, con la calma. Es difícil, pero bueno, ofrece técnicas, ¿no? Que sí que está más orientado a hijos ya más violentos, que es un poco con lo que yo trabajo. Pero algunas técnicas se pueden utilizar en otros momentos. El tema de la contención en Eritz, bueno, ha generado algunos comentarios. Alguna persona dice, bueno, pues si podrías explicarlo un poquito más exactamente cuando hablas de contención, ¿a qué te puedes referir? Vale, la contención sería un poco cuando alguien está muy desbordado emocionalmente, cuando está con mucha rabia y quizás está dando golpes o queriendo agredir, si es posible, siempre hablo de si es posible, ¿vale? Se puede intentar, es un abrazo, ¿no? Es abrazar a la persona sin hacer demasiada fuerza y sin hacer nada más. Es igual agarrarle brazos y manos, agarrarle así y sin hacer excesiva fuerza más que en la de contenerle, ¿vale? No es yo hago mucha fuerza, es hago la fuerza necesaria para que pueda estarse quieto en ese momento ahí, hasta que la persona sea capaz de relajarse en ese enfado, ¿no? Cuando se note que está agarrado, llegará un momento, a veces es mucho tiempo, ¿eh? A veces pueden ser 20 minutos, media hora más, ¿vale? Depende de la persona, depende de la situación. Y no siempre esta técnica es posible. Tienes que ver si tú eres capaz de hacerla, si la otra persona realmente la recibe bien y no la recibe peor, ¿no? Porque hay gente que igual en esa contención todavía se pone más agresivo. Es ir probando un poco. Ya os digo que en este libro vienen bastantes técnicas que pueden servir para esta resistencia pacífica, ¿no? Digámoslo de alguna forma, para no nosotros enfadarnos y crecer en esta escalada. Sí, Lorena, por ejemplo, aporta, dice, yo es que la palabra contención lo asocio a algo negativo. No, yo desde ahí no lo digo, no, yo contener, de hecho, yo en mi cabeza para mí es algo positivo porque todos necesitamos a veces contenernos, ¿no? Contener una emoción o que nos ayuden a contenerla o que nos la contengan desde fuera. Otras veces tenemos que dejarlas salir, pero hay veces que sí que tenemos que tener esa contención. Bueno, abro un poquito otro tema. En Eritz hay algunas cuestiones relacionadas, dice Ana, por ejemplo, respetan más los límites de cuidadores o educadores que de los padres o hermanos. ¿Cómo ganar esa confianza o ese respeto, ¿no? Y en esta línea también Sayoa dice, en el ámbito del educador, ¿cómo hacer para ganarse la confianza y ser un referente al mismo tiempo que marcas unos límites? Es decir, ser un colega manteniendo la autoridad. Vale. En cuanto a lo primero, lo de los padres y los familiares y la figura del educador por fuera, es una batalla un poco perdida. ¿Por qué? Porque la relación no es la misma. Porque la relación con los padres siempre es más cercana, siempre viene de una larga trayectoria en las que se han ido dando dinámicas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, quizás con mis padres, si yo he protestado en mi vida en algún momento y han cedido, a mí se me ha quedado grabado en mis neuronas, ¿no? Entonces, de alguna forma me cuesta más. Cuando es alguien externo, también me preocupa qué piense de mí. La relación con esa otra persona puede variar en función de cómo yo me comporte. Con la familia, digamos que hay esa cosa que nos concedemos todos de incondicionalidad, que no es así, pero sí creemos una relación más segura, ¿no? Entonces, no pensamos que pueda peligrar tanto esa relación. Entonces, pues tendemos a ser un poquito más desobedientes, más maleducados, un poquito más estas cosas que nos permitimos en la familia que quizás con un agente externo no. Esta sería un poco la explicación de por qué pasa. ¿Y cómo conseguir que no pase? Lo que he dicho antes, ser constante con las normas y dar cariño. El cariño por un lado y la constancia en las normas. Ser firmes en las normas sin enfado. Constancia, claridad y firmeza en las normas. Y luego, por otro lado, como educadores, para ganarnos esa confianza,
bueno, depende cómo sea la relación, ¿no? En qué contexto tenga lugar esa relación, porque es importante hablar y compartir, pasar mucho tiempo juntos hablando, ¿no? Mucho tiempo juntos, compartir cosas, hablar, pasar tiempo y, claro, es verdad que se hace muy difícil establecer límites a la vez que hacemos esto, ¿no? Porque además la otra persona puede percibir, pero vas de amigo y luego me pones un límite. Es que no hay que ser amigo. ¿Vale? Hay que ser la persona referente. Yo te cuido, yo te cuento, estoy aquí, te puedes apoyar en mí para lo que quieras, pero no soy tu amigo. Los amigos son otra cosa, ¿no? Porque yo al final te voy a poner unos límites que no solo van en función de la relación que tenemos tú y yo, porque van en función de igual la institución en la que estamos o las normas en las que estamos. Entonces, hay siempre que ponerse en una posición un poco diferente. Hay que estar ahí y pasar mucho tiempo, pero no como un amigo. Esa sería un poco la diferencia, porque con un amigo tú marcas límites dentro de lo que a ti te hace sentir bien y a ti te hace sentir mal y la otra persona también. Cuando hay un contexto ya más de trabajo, de cuidado, pues ya cambia porque tienes que poner normas del autocuidado de la otra persona. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, Enerich, bueno, yo aprovecho también este momento para decirte que la gente está agradeciéndote tus comentarios, ¿vale? Que está muy vivo y que hay muchas personas, bueno, pues comentando tus ideas y bueno, pues... Qué pena no poder leerlo todo. Sí, no, es complicado, ¿no? Para la exposición y al chat, pero bueno, yo te voy trasladando y bueno, pues verdaderamente está generando interés, ¿eh? Entonces también te lo quería trasladar. Mira, vale. una pregunta de Toño, él dice, bueno, ¿qué ocurre cuando la otra parte no acepta el límite y el hecho de saltarse ese límite se convierte ya en algo sistemático a lo largo del tiempo? Se convierte en un conflicto abierto, enquistado, ¿no? Digamos. Pues depende de la relación que estemos hablando, ¿no? Porque si es una relación familiar, al final esto hay que encontrar si se convive en la misma, bueno, familiar o si se convive en la misma casa, habría que encontrar una forma de establecer esos límites. Si es una relación de pareja o si es una relación de amistad, al final tenemos que ser capaces de protegernos y cuidarnos a nosotros mismos poniendo límites fuera, que es un poco de lo que llevamos hablando todo este tiempo. También hay que saberse cuidar uno para poner límites fuera. Si yo he pedido un límite porque tengo una necesidad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé si va por ahí o no va por ahí, pero pongo un ejemplo. Yo tengo una relación de pareja y para mí en la pareja hay que ser fieles, ¿no? Por ejemplo. Esto lo hablo con mi pareja, le digo, mira, no, yo necesito que en la pareja seamos fieles y la persona me dice, vale, en la pareja somos fieles y luego resulta que no me es fiel. Yo puedo sentarme a hablar, puedo decirle, para mí esto era algo fundamental, que ha pasado, habíamos hablado de ello, estábamos de acuerdo y la otra persona me puede decir, no, sí, perdona, tienes razón y volver, ¿no? Vale, lo solucionamos y otra vez es infiel. Bien, tiene que llegar un momento en el que una de dos, o acepto que no va a ser fiel y entonces no importa, o pongo el límite y si me vuelves a ser infiel esto se acaba, ¿vale? Yo tengo el poder de decidir cualquiera de las dos cosas, pero si pongo un límite que yo necesito para cuidarme, tengo que llevarlo a cabo. Es igual que los límites que pongo en casa. Si pongo un límite, tengo que llevar a cabo las consecuencias de ese límite. Si las consecuencias eran dejarlo. Si las consecuencias son otras, ¿no? O sea, si hay una consecuencia en ese límite, cumplirla. Porque si no, se van a saltar el límite muchas veces. Sí, mira, Javier comentaba, ¿no? Un poco al hilo de lo que ahora estás diciendo, dice, si una persona se propone un límite y en el transcurso de llevarlo a cabo nota que no puede llegar a ello, se frustra, se enfada, se culpabiliza sobre ello, ¿cómo recuperar a esa persona, ¿no? Para que siga adelante en el cumplimiento, en el avance respecto a los límites? Vale. Podemos rebajar ese límite, ¿no? No sé qué límite sería, pero yo creo que todo se puede darle un poco de flexibilidad y rebajar ese límite. Si estamos viendo que a la persona le cuesta por sus capacidades o por lo que sea, le está costando llevar a cabo ese límite, si se lo ponemos a un nivel al que le va a costar mucho llegar, vamos a conseguir esto, que se frustre y que desista de aprender ese límite o de cumplir esa norma. Tenemos que ir adaptándolo, quizás un poquito más abajo y a medida que lo va consiguiendo con mucho refuerzo positivo, ir poniendo un poquito más difícil el límite, porque si lo ponemos muy alto y se frustran, al final pueden creer que no son capaces de hacerlo y no es así. Son capaces, solo que hay que adaptar ese límite, ¿vale? O esa norma, hay que flexibilizarlo hasta que sea capaz de cumplirlo, empezar por poquito, luego ir pudiéndolo.
Sí, mira, Enerich, este tema que sacas ahora, bueno, lo has explicado anteriormente, pero parece que la gente tiene interés en tema de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, negativo. Dice, por ejemplo, Marian, ¿en qué tenemos que basarnos para definir unas consecuencias que sean efectivas? Si no te importa un poquito volver a explicar. Sí, no, nada, yo encantada. No, pues un poquito las consecuencias tendrían que ser un poco adaptadas. Esto hay que ser muy creativos, ¿eh? Hay que pensar mucho, hay que hablar mucho y hay que ser creativos. No sé, tienen que ser un poco adaptadas las consecuencias en proporción a lo que se ha hecho, ¿no? No sé, se me ha caído. En casa, para mí, ¿qué es importante? ¿No? ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, yo suelo poner ejemplos en una casa, en una familia, que mi hijo no me insulte, ¿no? Me da más igual que se vaya más tarde a la cama, pero me importa mucho que en casa no haya insultos. Entonces, las consecuencias tienen que ir un poco en proporción a eso. Si hay un insulto, la consecuencia tiene que ser algo mayor. Por ejemplo, le has hecho rabiar a tu hermano, le has hecho llorar a tu hermano, le has quitado un juguete a tu hermano, le has roto el móvil a tu hermano, ¿no? En esa situación, quizás en vez de un castigo, lo que podría haber sería una reparación de lo que ha pasado, ¿no? Pues si le has roto el móvil a tu hermano, pues igual puedes darle uno de los tuyos viejos, puedes conseguirle otro nuevo, puedes ahorrar, puedes hacer muchas cosas para reparar este acto que has hecho. No es un castigo, es una consecuencia, reparar esto. Y luego los castigos, pues en proporción a las consecuencias. Yo siempre digo que tiene que haber una consecuencia, digamos, no muy fuerte, para que si no se cumple podamos tener más recursos en la recámara, ¿no? Pues, el castigo venga quizás más adelante. Además, es importante que los castigos o límites que pongamos se cumplan. Entonces, no nos vale decir, pues una semana sin tele y luego no sea factible, ¿no? Porque yo mismo quiero ver la tele, no sé. O sea un poco proporcional a eso. Sé que es difícil, esto podríamos estar hablando horas y horas en casos concretos y ir trabajándolo poco a poco. Yo intento transmitiros ideas así un poco más grandes, no sé si os servirán o no, yo espero que sí. Sería un poco eso. Seguro que sí. Mira, Mayra nos dice, estoy de acuerdo con poner límites, pero mi pregunta es cómo podemos poner los límites en nuestros hijos que tienen dificultad para poder expresar su frustración. Claro, al principio todos tenemos esa dificultad para expresar la frustración, todos. Y hay gente que le cuesta más, ¿eh? O sea, esto es así, hay gente que le cuesta más. La frustración tiene que ir siempre con el límite, nos va a pasar a todos. ¿Cómo podemos poner esos límites? Pues tener claro cuáles queremos, igual no poner tantos límites de repente, ¿vale? Pues elegimos 4 o 5 límites que para nosotros son importantes, ¿no? En casa. Y elegimos esos 4 o 5 límites. Los ponemos y cada vez que hay una rabia, un enfado, una frustración, acompañamos a la persona y le repetimos que entendemos que está enfadado y que entendemos que está frustrado, que eso nos pasa a todos, que cada vez que hay un límite nos pasa a todos, que es difícil, pero que poco a poco podemos ir viendo cómo superar esta frustración, ¿vale? Y si al final vemos que es una persona que se queda mucho ahí, que no es capaz de salir, podemos probar a distraerle con otras cosas, ¿vale? Pero esto ya cuando veamos porque hay que darle el espacio a la frustración, no hay que intentar evitarla, la frustración está ahí, la vamos a sentir, hay que adaptarnos a ella, regularla. Entonces no hay que evitarla, pero sí que es verdad que hay niños o hay personas que se quedan mucho en ese círculo, ¿no? Que vemos que igual ya lleva, no sé, media hora, 45 minutos en esa frustración, que vemos que ya está siendo una cosa que no es sostenible para nadie ni para él. Entonces, intentar distraerle con otra cosa, ¿vale? Ya igual darle algo de cariño o otra cosa que le guste, aunque no sea la que le hemos dicho que no, otra cosa que le guste, que le pueda entretener. Sería un poquito estrategias que podemos tener. Qué bonita la idea un poco recurrente, ¿no? En tu charla de asociar los límites y las normas al amor y al cariño por nuestra gente, ¿no? A mí personalmente esa idea me está gustando mucho. Marian dice, bueno, Enerich, ¿hay algún libro que trate, que nos ayude a definir unas consecuencias efectivas? Antes nos has hablado de un libro, no sé si... Sí, no, este libro ofrece técnicas para eso. Yo no conozco ninguno, no sé si habrá alguno, pero lo veo complicado, porque nos solemos resistir mucho a dar esas pautas concretas, ¿vale? De consecuencias.
bueno, por lo menos desde mi formación, quizás hay otras personas que sí, pero a mí me cuesta dar pautas y consecuencias concretas porque pienso que dependen tanto de la persona, de la familia, de la situación en la que se está viviendo y que además pueden ser creativas, pueden ir modificándose. Si ves que esa consecuencia no ha servido, puedo probar otra. Simplemente con sentarme a hablar con el otro adulto o lo que sea. Negociamos. Vale, pues esta consecuencia no ha servido, la hemos estado probando y no ha servido para nada, sigue haciendo lo mismo. Vale, pues vamos a probar otra. Vamos a probar esta otra. Se lo transmitimos a la otra persona, al hijo, a quien sea, y le decimos, vale, pues a partir de ahora cuando hagas esto hemos cambiado la consecuencia, ahí está otra. Y ya está. Tener en cuenta que a medida que se van haciendo adolescentes y se van haciendo mayores, dejamos de, o sea, esta parte de la autoestima tan bonita que queda preciosa, ¿no? Tener autoestima para ser capaz de decidir uno mismo. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos adolescentes ya capaces de decidir ellos mismos y que nosotros les tenemos que dejar que decidan ellos mismos y vemos que van a darse un golpe contra una pared, porque lo vemos, porque somos adultos y ya lo hemos vivido, les tenemos que dejar. Esto es así, porque tienen que verlo ellos tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Podemos acompañarles y podemos decirle, yo creo que si vas por ahí te das, pero ya, tenemos que ir con ellos y acompañarles. Estoy como sonriendo porque Yulene nos dice, Enerich, el tema es súper interesante, pero es que ahora mismo tengo que ir a ponerlo en práctica con mis dos hijos. La situación se me está desmadrando, os tengo que dejar. Estaba sonriendo con el comentario de Yulene en vivo y en directo. Bueno, también destaca Inés, por ejemplo, le está gustando tu mensaje porque dice lo está enfocando desde lo positivo, ¿no? Y eso pues siempre ayuda. Hablabas de la adolescencia, Enerich, tema de, nos preguntan, uso de nuevas tecnologías. Nos preguntan, bueno, es una batalla perdida, ¿no? Bueno, pues entiendo se refiere a los problemas, ¿no? Que en casa el uso de móvil, el uso de tablet, bueno, pues en un momento dado puede ocasionar. Es verdad que está pasando mucho, que ahora, claro, es que además con esto del confinamiento parece que no, pero como yo decía, no hay que usar las nuevas tecnologías como el móvil, facilitarles para que estén en contacto con amigos, con compañeros y tal. Claro, tenemos que valorar un poco en lo del uso de las pantallas. Es importante reservar espacios, ¿no? Yo diría que sí que hay que estar pendientes de cuándo están con el móvil y qué están haciendo, ¿no? Porque, claro, tienen acceso a todo hoy en día. Entonces, estar un poco pendientes y sí, quizás, depende de la edad que tengan, eso de que el móvil esté por la noche en la habitación y puedan acceder a cualquier contenido, pues yo diría que está bien regularlo un poco, ¿no? Quizás esa parte a la noche. En el resto del día va a ser muy complicado que consigamos regular nada de lo del móvil, porque además tenemos que tener en cuenta que es la forma en la que ellos socializan ahora, ¿no? Y esto genera mucha ansiedad. Pues acordaros, bueno, es que igual soy un poco mayor, ¿no? Acordaros de cuando pues querías ir a un concierto y tus padres te decían, no, a ese concierto no vas. Y para ti era el fin del mundo, ¿no? En ese momento, porque iban todos tus amigos, iba todo el mundo, me iba a perder esas relaciones sociales con todos o ese chico o chica que me gusta, bueno, todas estas situaciones que hemos vivido todos son muy frustrantes y generan mucha rabia. ¿Y qué pasa? Que ahora lo tenemos inmediatamente en el móvil y dentro de casa, ¿no? Entonces, claro, hay que valorar un poquito. Habría que ver hasta qué punto hay una especie de adicción o simplemente es una relación social, porque se frustra mucho cuando tiene que ver con las relaciones sociales también. Entonces, es acotar, quizás hablando con ellos, cuáles serían los mejores momentos para utilizar el móvil y los que no, hablar con ellos, mira, no quiero que te quedes sin estar con tus amigos, pero tú tienes que entender que estar todo el día con el móvil no es sano para ti ni para nadie. Cuando seas más adulto podrás hacer lo que quieras, tú verás las consecuencias que tiene eso que haces, ¿no? Pero ahora sí que me parece que habría que regular esto y entonces, ¿qué horarios te parecen a ti mejor? ¿Cuáles te parecen apropiados? Y ir negociando con ellos esos horarios. Que un día le ves esta cosa de no, porque tengo que, pues igual está hablando con algún amigo, procurar enterarse si tiene algo que ver con amistades y si tiene que ver con eso, dejarle un poco, ¿vale? Pero si tiene que ver con jugar a algo o no, pues no. Luego hay otra parte de las tecnologías que nadie dice, pero que a mí me parece muy importante, que son los juegos, ¿no? Cualquier tipo de juego de móvil o de play o de ordenador. En los juegos, los niños y los adolescentes y los adultos nos frustramos, ¿no?
Si a mí me matan en el juego, yo me frustro y me enfado, ¿no? Y tiro el móvil o tiro el mando, lo que sea. Podemos aprovechar esta frustración para ayudarles a trabajar esta frustración. O sea, no son tanto enemigos nuestros. Quizás si nos sentamos a jugar con ellos y en ese momento se enfadan con el móvil, podemos trabajar esa frustración que siente con eso, que el límite ha venido dado desde el juego y desde sus capacidades y ayudarle a regular esa frustración, ¿no? O sea, podemos incluso aprovecharlo. Destaco un poco, aprovecho para destacar la idea de flexibilidad, ¿no? Que está también saliendo mucho, ¿no? Negociar, flexibilidad, asociado de nuevo a normas y límites, ¿no? Sí. A veces pensamos en las normas y límites como algo negativo, ¿no? Negativo quiero decir como hacia la persona, ¿no? Imposición, ¿no? Pero realmente detrás hay mucha negociación también. Sí, porque además parece esa cosa de que el límite que es inamovible, ¿no? Pues en esta casa se come a las 2 y se come a las 2 y no hay nada que hacer con eso, no. Hombre, a veces esos límites tienen que ser flexibles, pues en esto del confinamiento, pues en verano igual comemos a las 3 y en invierno a las 2, o los fines de semana igual también comemos a las 3. ¿Sabes? Estos límites tienen que adaptarse un poco. Tienen que estar, porque tienen que estar, entre semana comemos a las 2. Que un día uno llega tarde y comemos a las 2:30, pues mañana procura llegar pronto. ¿Sabes? O sea, no siempre tiene que haber una consecuencia o un castigo inmediato, ¿no? A veces con recordar cuál es el límite y entender que la otra persona de normal lo cumple y ese día no, tampoco hay que hacer grandes cosas, ¿no? Porque todos tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Bueno, abro otro tema. Antes, aprovecho para recordar la encuesta, por favor. Bueno, pues nada, que si es posible la echéis un vistazo, por favor, que luego nos es de utilidad. Bueno, te abro nuevo tema, Enerich, porque esto sigue, ¿eh? Entonces, sí, yo encantada. Venga, vamos adelante. Dice Cari, en los niños con discapacidad intelectual, la aceptación de los límites y de la frustración se alarga en el tiempo. Mi hijo tiene 13 años y aunque conoce los límites, bueno, pues llevamos 2 años igual. Entiendo igual, pues, a lo mejor con dificultades, ¿no? Respecto a las normas. Depende un poco de la persona, ya no tanto de la discapacidad en sí, sino de la persona, ¿no? Y sí que es verdad que ya cuando empiezan a tener 13, 14 o 15, pues vienen etapas peores, ¿no? Lo siento decirlo así, pero quizás ha costado cuando era más niño esta cosa de que parece que no entiende el límite, parece que no esto, y ahora parece que lo desafía, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen igual tiempos un poco convulsos en ese sentido, porque es una edad que empieza a ser así. Y sí que, bueno, con la discapacidad, pues evidentemente igual hay que hacer más repeticiones o hay que ir adaptando los límites, como hemos dicho antes, empezar desde más abajo y ir subiendo el límite, ¿no? De alguna forma, la exigencia en el límite. Pues igual recoger la mesa y luego ya pues, fregar los platos o, bueno, se me ocurren, esto ya cada uno a la edad y a ir subiendo el límite. Pero sí que es verdad que depende un poco de la persona. Yo no sé si tanto de la discapacidad. Probablemente con la discapacidad haya que ir adaptando y haya que... Pero igual va más con la personalidad. Bueno, pues igual es un niño que se cuestiona más las cosas, ¿no? Y que yo también, es algo que no he hablado aquí, pero para mí tiene mucho que ver también con las relaciones familiares, ¿no? A veces... Cuando los padres no digo que sea el caso, pero me viene a la cabeza. A veces cuando los padres no están bien por diferentes circunstancias, ¿no? Bien puede ser porque no está bien la pareja, bien puede ser porque está pasando algo fuera de la familia en el trabajo, el dinero, hay muchas cosas. Esto yo siempre digo que los hijos son pequeños detectores, ¿no? Es como un detector de emociones que tienes por casa. Tú igual no te has enterado de tu propia emoción, pero ahí tienes a tu pequeño detector que enseguida lo ve, ¿no? Y quizás, pues depende cómo esté esa situación, cuánta preocupación haya en casa, cuánta tensión haya en casa, este tipo de cosas puede hacer que ellos se descompensen un poco y les cueste más, porque lo perciben a la primera, aunque nosotros nos creamos que les hemos tapado todo lo que pasaba, ellos lo han notado, tenerlo claro. Esto lo he visto siempre, ¿vale? Ellos sí que se dan cuenta. Entonces, pues bueno, puede ser que igual esté dándose una circunstancia así o no en este caso y simplemente sea la personalidad, o si es verdad que con la discapacidad quizás le cueste un poquito más y quizás se alargue más, pero también la edad no acompaña.
Sí, en ese sentido más o menos has ido dando respuesta a Igor, que me trasladaba por WhatsApp. Él es miembro de Autogestores, ¿no? Y decía, bueno, en este tema de los límites y normas y la discapacidad intelectual, bueno, pues de alguna manera influye o, bueno, a la hora de poner normas y límites hay que tener otras consideraciones en cuenta. La única consideración que yo tendría en cuenta es un poco la que he dicho, tiene que ser flexible a las capacidades de cada uno, ¿no? Nosotros más o menos sabemos dónde están nuestros límites de todo tipo, ¿no? O sea, no puedo volar porque no tengo alas, quiero decir. Al final, nosotros sabemos dónde están los límites. Es flexibilizarlo un poco, pero para nada. Yo no creo que haya que darle una mayor importancia ni diferenciación a eso. Cualquier persona puede poner y recibir límites y adaptarse a ellos. Ya, como repito, siempre son cariño y cuidado y todos podemos dar cariño y cuidado y podemos recibir cariño y cuidado. Entonces, creo que para nada no me parece que influya. Eso podemos adaptar esos límites quizás hasta donde yo puedo llegar para ir aprendiendo cada vez más, pero ya está, nada más. Bueno, Enrique te agradece la charla, te agradece los ejemplos y, bueno, pues parece que estás transmitiendo energías. Dice, me quedo con la positividad que había en Erich para afrontar el tema de los límites y normas. Qué bien, muchísimas gracias. Me alegro mucho. Bueno, y luego en relación, decías en la charla en Erich que, bueno, no hay recetas mágicas, todos nos hemos llevado un pequeño disgusto cuando has dicho esto. Bueno, a ese respecto, dice, ¿no? Una persona dice, nadie nos ha enseñado, ¿no?, cómo aprender a hacerlo bien. Y también, cuando no sé cómo hacer, ¿a quién puedo pedir ayuda? ¿Con qué recursos puedo contar? A ver, eso depende un poco de la red de la persona, pero yo no sé desde Goravide si tenéis a alguien disponible para este tipo de cosas. Luego, sí que creo que hay alguna entidad, lo que pasa que me da rabia porque no recuerdo ahora el nombre, que puede apoyar en este tipo de cosas y si no, cualquier amigo, o sea, no importa, cualquier amigo se puede comentar con él, oye, ¿qué te parece esta norma y este límite? Y te puede dar su opinión y podéis hablar y tú puedes adaptar esos consejos. Cualquier miembro de la familia extensa, tíos, primos, abuelos, es que realmente no importa tanto quién sea la persona y sí que a ti te pueda aportar algo, ¿no? Eso podemos ver cada uno a qué personas podemos contar con ellos, ¿no? Y luego, si no tenemos ningún recurso cercano, hay entidades que te pueden aportar y puedes hablar con ellos y puedes pedir consejos y te pueden ayudar. Sí, bueno, yo a ese respecto, como bien saben, pues esta casa nuestra de todos está abierta y bueno, pues deseosa de poder ayudar a nuestras familias en situaciones así, derivando al servicio o al profesional que corresponda según de qué se trate. Sí. Más cosas, Eneritz. Ana dice, el problema de nuestros hijos con discapacidad es que pueden estar pasando la adolescencia con 30 años y, bueno, al final estás batallando, ¿no?, con un adulto de 30 años, con las necesidades de esa edad, por un lado, pero en plena adolescencia. Puedo asegurar que es una labor muy difícil de llevar. Sí. Yo con esta idea de la positividad un poco y del cariño, el cuidado, los límites, no quiero restar la dificultad que tiene, ¿eh? Yo sé la dificultad que tiene, conozco muchas situaciones de ese tipo. Ya os digo, yo trabajo con hijos que pegan a padres, ¿vale? Entonces, entiendo todo lo que estoy diciendo, sé que no es fácil, que hay muchas situaciones en las que se dan, pues eso, la discapacidad, estas situaciones de violencia que comento yo, que no tienen que ver o pueden tener que ver o no. Sé que no es fácil, sé que es agotador. Por eso también es importante que los padres o el cuidador busque sus momentos, ¿no? Que se cuide un poco también. Quiero decir que igual se sustituya, ¿no? Si hay más personas, pues pedir ayuda y tener ese espacio, pues un fin de semana, unos días, poder recargar un poco las pilas, ¿no?
cuidarse uno mismo para volver a esta labor tan difícil que es muy difícil, yo lo reconozco. No quiero restarle la importancia que tiene y la dificultad que tiene, que lo sé que la tiene, pero bueno, sí que quería ofrecer esta otra parte porque quizás nos ayuda, ese momento que estás poniendo el límite porque ya estás agotado, porque si tiene 30 años y estamos así, ¿no? Con estas cosas, lo que comenta, ¿no? Es un adulto, pero estoy batallando como si fuese un adolescente. Pues quizás el pensar que a pesar de que tenga 30 años o los años que tenga, yo le sigo cuidando, ¿no? Y le sigo dando ese cariño. Quizás que se te pase en un momento dado así por la cabeza y dices, bueno, pues igual te da esa fuerza que te puede hacer falta en ese momento. Yo sé que es muy difícil. Esto, vamos, es que no puedo negarlo y mi consejo un poco sería que se cuiden también. Que si tienen la posibilidad que lo intenten y se dediquen ese tiempo para ellos. Sí, una idea chula, ¿no? El cuidarse uno mismo para poder cuidar a nuestros seres queridos. Sí. Bueno, Enerich, seguimos, y dice, cuando marcamos límites y no hay aceptación por la persona, por dificultad de comprensión de las normas, ¿cómo actuar ante autolesiones como morderse o golpearse? Vale, yo no sé qué edad tiene, no sé qué corpulencia tiene o qué... Yo ahí utilizaría la contención. Ahí es cuando hablo un poco de esa frustración que no puede... Porque la comprensión al final lo va a acabar comprendiendo, ¿vale? Yo sé que al principio no, quizás es bajar el límite otra vez, como he comentado antes, adaptarlo hasta donde se pueda, ¿no? Bueno, hay límites que no se pueden adaptar, no le voy a dejar tocar un enchufe porque se enfade o porque haga estas conductas. Pero en estas conductas, para poder evitarlas, que yo creo que es importante evitarlas, utilizaría la contención. Esa cosa del abrazo que no deja de ser un abrazo, ya os digo, no hay que hacer fuerza, ¿vale? No es agarrar para que no se pueda mover, es simplemente contener, hacer ese círculo en el que esté para que no se lesione, si se va a morder, sujetarle el brazo, ¿no? De alguna forma, va a llorar, va a patalear, va a enfadarse, pero sí, así de alguna forma le estamos también cuidando y ayudando para que no se haga daño. Y con los límites, pues no cansarnos de explicárselo, de repetírselo y sobre todo en esa situación de repetirle que entendemos cómo se siente. Esto parece que no, pero es muy importante porque cuando nosotros les reconocemos las emociones, ellos acaban reconociéndolas. Claro, esto después de mucho tiempo, como a todo el mundo nos encanta, nos cuesta una barbaridad lo de las emociones, ¿no? Entonces, en el momento en que validamos que esté enfadado, que esté triste y que está frustrado en este momento, que está así, lo validamos, le decimos que lo entendemos, ¿no? Y que estamos con él, que le acompañamos, pero que no podemos permitirle esto otro, ¿no? El límite que sea. Esto no lo podemos permitir. Y si hay estas conductas, yo utilizaría la contención. Sí, la persona que te preguntaba comenta, dice, lo toma como una manera de desahogo, de acabar con su propia frustración. Sí, seguramente es eso, ¿eh? O sea, es esa frustración que siente y no sabe cómo. Pero sí que hay que evitar o redirigirla hacia otra cosa, ¿vale? Esa contención o redirigirlo hacia otra cosa. Quizás darle, no sé, una almohada y que pegue la almohada. Pues bueno, pues mira, está dando el enfado, lo hace en un sitio donde él no se hace daño y donde no hace daño a nadie ni rompe nada, contiene con la almohada y no hacemos daño ni a los de alrededor ni a uno mismo. Esto es o redirigir o contener. Sí, Enerich, ahora que dices, he leído anteriormente en el chat, alguien contaba esa experiencia suya con respecto a un cojín, al uso de un cojín. Eso es. Sí, a mí me parece una buena técnica porque no me hago daño yo, que es importante, y no hago daño ni a nada del mobiliario ni a nada de casa y puedo desahogar esta rabia porque yo necesito hacerlo. El deporte también viene bien, salir a correr, salir a dar una vuelta, este tipo de cosas. Es dirigir esa frustración y esa rabia hacia otra cosa. Bien, has sacado otra idea potente, ¿no? El tratar de empatizar en vez de tratar en vez de enfadarnos, ¿no? Eso es. Sí. Pero tratar... Yo ya os digo que todo lo que digo, os he dicho que era teoría, que muchos seguro que ya lo teníais claro y que es muy difícil. Es muy difícil. Yo por eso os transmito esta positividad porque, bueno, me imagino que ya estaréis agotados, pero no quiero dejar de reconocer que es muy difícil y que os estará costando una barbaridad y haréis una labor muy importante cada día, claro. Sí, en este sentido, Andrés saca otro tema, dice, algunos padres nos pilla algo mayores, la adolescencia, ¿no? Ya de nuestros hijos, ¿no? Digamos que hay un salto de edad, bueno, pues un tema muy actual, ¿no? Un salto de edad muy importante entre la adolescencia y la edad, ¿no? De los padres en algunos casos.
Sí, además que lo mismo que tardamos en tener hijos, se alarga la adolescencia de los hijos, ¿no? Esto es algo también que está pasando en la sociedad de ahora, que desde que empiezan esa adolescencia, que quizás cada vez empieza demasiado pronto, ahí podríamos hablar de muchas cosas, no sé si de la tecnología, no sé, puede tener que ver muchas cosas, pero empieza como antes y parece que se alarga un montón, ¿no? Que casi hasta los 30 no dejamos de ser adolescentes. Hay una cosa ahí que se alarga la adolescencia y que nosotros tenemos los hijos más tarde. Entonces sí que nos pilla más mayores con menos energía, ¿no? Y a ellos, pues, más, y encima durante más tiempo. Pero sí que es verdad que nos pilla con más experiencia. Nos pilla con una capacidad que igual somos más capaces de controlarnos que cuando éramos más jóvenes. Esa es la parte buena de ser padres más mayores, ¿no? Igual esa capacidad de enfadarme, puedo estar más cansado, pero esa capacidad de enfadarme, pues de enfadarme menos y de controlarme más, pues igual la he ido trabajando más tiempo en mi vida y no tengo ese pronto tan a flor de piel, ¿no? Sí, Andrés dice, que ha escrito respecto a esto, dice, bueno, en este sentido tendremos que consolarnos habiendo disfrutado de una larga infancia. Lo digo por un poco en la línea que tú comentas. Eso es, tiene esa otra parte que bueno, que quizás cuando nosotros ya somos más adultos, pues hombre, nos hemos aprendido a regular más, bueno, hemos vivido más cosas y quizás tenemos esa capacidad para no enfadarnos tanto, para ver otro punto de vista, para ser más creativos con las normas y los límites y las consecuencias. Un poquito eso. Muy bien. Bueno, otra, en principio, última pregunta, creo. No lo sé, porque esto está vivo, pero... No, yo seguiría, yo encantada, vamos. Bueno, la gente sigue conectada, salvo algún caso. Nos preguntan, ¿no? Si llevo muchos años con problemas en el seno familiar, ¿esto de alguna manera puede mejorar o esto se enquista y ya no hay remedio? Siempre puede haber cambios en la familia. Siempre. Es verdad que cuando ha pasado más tiempo igual cuesta más cambiar porque tendemos a, como he dicho, se nos hacen ahí conexiones neuronales y tendemos a repetir, ¿no? Las cosas que hemos aprendido. Y en las relaciones con los demás nos pasa lo mismo. O sea, tiendo a relacionarme con mi madre, con mi padre, con mi hermano de determinada forma que hemos ido afianzando a lo largo del tiempo y cambiarlo cuesta. Pero siempre se puede. Siempre se puede. Yo trabajo con terapia familiar y siempre se puede hacer cambios, ¿eh? O sea, hace falta trabajo, hace falta voluntad, pero se puede, siempre. La familia tiene que ir adaptándose, siempre hay crisis y hay cambios. Entonces, lo mismo que nos podemos adaptar a esas crisis o cambios, los cambios los podemos provocar nosotros. Bueno, otra idea, ¿no?, de adaptación, como otro concepto importante. Sí. Bueno, Enerich, pues a lo mejor le cedo la palabra a Diana para que te despida como te mereces y despida la charla como te merece, porque en principio, bueno, pues parece que ya el chat se ha tranquilizado un poquito. Gracias a todos por las muchas aportaciones que ha habido. Muchas gracias a todos, la verdad. Muchísimas gracias, Laura. Muy bien, pues gracias Enerich. Efectivamente, yo creo que tu charla, que ha sido muy interesante, creo que ha dado a un coloquio posterior no menos interesante e intenso. No sé si tienes percepción del tiempo, pero llevamos 50 minutos conversando contigo y las familias llevan 50 minutos pues manifestando múltiples opiniones, consultas, bueno, pues que era lo que se trataba también, ¿no? De conseguir escucharte y generar conversación, generar opinión y a pesar de la dificultad del medio, vemos que somos capaces de compartir estas situaciones. Enerich, muchísimas gracias. Verdaderamente creo que la sesión de hoy seguramente será pues un primer contacto. Tiempos vendrán mejores donde quizá podamos tenerte aquí. Ahí te lanzo. Vale. Yo encantada. Y al resto me vas a permitir que me dirija ahora unos minutos a las familias que nos acompañan. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad que es una situación muy ilusionante para quienes cada jueves preparamos un contenido, una sesión. Esperamos que os guste. Estamos felices de que tengáis pues este ánimo de participar. Solo voy a terminar recordándoos que el jueves nos volvemos a ver con otro tema que seguramente también será de nuestro interés. La charla del próximo jueves
os anticipo que lleva por título Todo lo que quieres saber sobre el COVID-19 y tendremos con nosotros a la doctora Ana Marqueño Ellacuría, que es asesora de COVID-19 en Goravide y, bueno, y además doctora en otros espacios sociosanitarios y ya tendremos ocasión de conocerla. Buenas noches a todos, espero que descanséis y bueno, pues hasta la próxima, hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos y a ti, Diana, por permitirme estar aquí. Qué charla más interesante la que viene, me quedo con ganas. Muy bien, estás invitada, Merich. Cuídate y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos, buenas noches, que descanséis. Nos vemos pronto. Agur.